Vamos a iniciar con la segunda parte del libro de homilías bíblicas. En esta segunda parte encontramos que a este otro animal se puede considerar mamífero también. Sigue Dios hablándole a Job. Fíjese bien cómo a Job fue a uno de los personajes que más les habló sobre lo que era aprender de los animales, a Job. Porque recordemos una cosa, Job se encontraba en un estado crítico, de emociones encontradas. Él no sabía por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Y Dios simple y sencillamente, como sus amigos, que en realidad no eran amigos, eran enemigos, sus amigos habían venido y no le habían dado verdaderamente un consuelo como él hubiera querido que se lo dieran. Entonces Dios como que miró esa parte importante y él dijo, si le digo a Job que recuerde a los profetas o recuerde a aquellos del pasado o recuerde a aquellos que fueron verdaderamente, son seres humanos igual que los que se acaban de ir. Entonces, ¿qué hace Dios? Le pone como ejemplo los animales. Por eso lo hace, ¿sí? Entonces le dice aquí en la parte esta del caballo, dice, son palabras de Dios, esas son palabras de Dios, no son palabras de Job. Aunque el libro poético es una conversación muy íntima, muy edificante también para el que sufre y el que llora. Aún sin embargo, estas son palabras de Dios en Job 39. Lo encuentran, este versículo bíblico lo van a encontrar en Job en la página número 18. En la página 18 le dice que no te apoyes en tu propia prudencia ni te apoyes en tu justicia, porque había alguien en el mundo animal que es más fiel que tú. Le dice Dios, son palabras de Dios. Dice, te voy a decir quién verdaderamente sí es un animal que da la vida por los demás. Y esto es el caballo. Le dice, ¿tú le diste al caballo la fuerza? Le pregunta a Job. ¿Se fijan que todo eso viene lleno de preguntas? Sí. ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, la jabalina, contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines, sea. Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y los voceríos. Significa que aquí encontramos uno de los animales más fieles. Está considerado el perro y el animal y el caballo, disculpen, el perro y el caballo están considerados entre los animales más fieles. Pero el perro lo que hace es que si usted lo trata mal, usted le habla otra vez y él viene. Pero si lo vuelve a tratar mal 3, 4, 5 veces, el perro ya no viene. ¿Sí? Esa característica hay en el perro. Le tiene cierto recelo y trata de retirarse ya de usted. Lo que no sucede con el caballo. Imagínese usted. Vamos a hablar de lo que es el caballo de guerra. No del caballo que está en los ranchos ahí medio comiendo. No, del caballo de guerra. Que es la parte importante que nos enseña a nosotros como cristianos cómo debemos de ser como caballos de guerra. No caballos medio tristes, mirando para todos lados ya viejos y lagañosos. A nosotros se nos compara con un caballo de guerra, ¿sí? Y esta porción bíblica que Dios le da a Job, le está diciendo que a pesar que él tiene una majestuosidad, a pesar de que él tiene una elegancia, porque hay caballos elegantes, caballos españoles que hermosos y bellos,
le está hablando acerca de esas hermosas cabalgatas que salen allá por México, qué bonitas con caballos, que uno dice, qué hermosos caballos. A pesar de que el caballo tiene todo esto, tiene crines, tiene todo, aún sin embargo viene siendo un animal que aunque lo lleven a la guerra 3, 4, 5 veces, él está dispuesto a ir otra vez. Otra vez. No se intimida. Él sabe lo que le va a pasar. Él sabe que puede perder la vida en aquellos lugares juntamente con su jinete. Pero aquí dice, haciéndole Dios énfasis a Job, y le está enseñando que dice que sale al encuentro de las armas. Significa que el caballo está viendo las armas, inclusive al caballo de guerra le ponen algo derecho para que no vea para acá. No vea a los otros que están formados. Le ponen esta parte para que él pueda ver para enfrente, porque su enfoque principal son el ejército enemigo. El ejército enemigo es el que tengo yo que estar viendo. No, dice, puede decir el caballo, en este momento no me interesa salvarle la vida al jinete que está enseguida. Tampoco me interesa salvarle la vida al otro jinete que está acá. En este momento no quiero ver cuánto se compone por quién voy a luchar. En este momento mi enfoque tiene que estar en el enemigo. El enemigo que viene contra nosotros y que por un determinado momento puedo yo perder la vida junto con mi jinete. Significa que el enfoque está hacia su enemigo. Pero dice que hace burla del espanto. Significa que se ríe. Se ríe, hace burla del espanto y no le teme. Otro animal que no vuelve para atrás. Que no vuelve para atrás. Que no le dice al jinete, me equivoqué y me regreso al establo. Está listo para salir. Otra cosa que hace. Y desde lejos, él huele la batalla. Él sabe lo que le puede venir delante de este lugar. Los caballos se mencionan muchas veces a lo largo de la Biblia porque simbolizan fuerza, poder y velocidad. Anteriormente el pueblo hebreo no le permitían emplear caballos porque decían que cuando empleaban caballos ellos podían poner su mirada y su confianza en los caballos. Usted se puede imaginar una guerra donde venía Egipto con caballos, venían con carros estirados por caballos, y que aún sin embargo el pueblo de Israel no contaba con ninguno y que de todos modos se lanzaban a la guerra. Humanamente pensamos era guerra perdida, definitivamente era guerra perdida. Pero Dios les quería enseñar a todos ellos que ellos no tenían que poner la mirada en los caballos, sino en Jehová de los ejércitos. Amen. Por eso no les permitía que ellos tuvieran caballos. Porque le dice allá en Deuteronomio, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y vieres un pueblo más grande que tú, no les tengas miedo, porque contigo va Jehová de los ejércitos. Amen. Pero después que el pueblo de Israel empezó a transgiverar sus pensamientos y a mirar imperios a los cuales les empezó a tener envidia, ¿por qué tenían un rey? ¿Por qué tenían caballos para guerra? ¿Por qué tenían carros que eran jalados por caballos? Cuando eso empezó a suceder, ustedes se recuerdan que empezaba a rebelarse y Dios simple y sencillamente le permitió el capricho. ¿Quieren un rey? Está bien, le dijo a Samuel. Búscales un rey. ¿Quieren caballos? Está bien que se los traigan de donde los pueden comprar. Está bien que se los traigan. Pero todo eso que ellos pidieron fue su propia destrucción. Porque dejaron de poner su confianza en el Dios del cielo. Y empezaron a ponerla en su rey que les falló y en sus caballos listos para la guerra. Y ahí fue un desbalance horrible el que hubo entre Israel y Dios. Encontramos que el caballo tiene una fuerza, los caballos representan el poder militar, también las escrituras nos presentan caballos
para enseñarnos sobre la autoridad soberana de Dios. Significa que Dios dijo, para que Israel me pueda entender y la humanidad me pueda entender, entonces yo también usaré las metáforas de los caballos y usaré las imágenes de los caballos para que ellos puedan entrar en este lugar. Y a pesar de que se nos atraviesa aquí en el libro Apocalipsis 19, lo vamos a dejar para el final, porque quiero hacerles también una observación al cual el pueblo de Dios, lamentablemente por su poco conocimiento en el campo de la escatología, no sabe de dónde viene ese caballo. Pero vamos a brincar eso y luego más adelante voy a volver a hablar un poquito de historia también. Vamos a ver la valentía del caballo. La palabra valentía en el diccionario de la Real Academia Española significa acción material o inmaterial esforzada y vigorosa que parece exceder a las fuerzas naturales. Lo que nos enseña esta porción bíblica, mis hermanos, es una porción donde dice, y tú amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso hasta pareciera un poco sobrenatural, que Dios nos está pidiendo esa parte. Ante nuestra humana naturaleza parece algo como que no va con nosotros. ¿Por qué? En primer lugar, porque el corazón lo tenemos partido. Lo tenemos partido entre diferentes direcciones, entre unas y otras. Por eso él mismo pregunta, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, que conozco las intenciones. Entonces, si nosotros no empezamos a sacar del corazón todo aquello que nos roba, nos quita, verdaderamente el darle el corazón completo a Jesús, no estamos en la parte sobrenatural. Decimos amarlo, pero con nuestras acciones estamos equivocados. Con nuestras acciones negamos lo que decimos. Por eso, para poder tener una valentía de este animal que no le teme a la guerra, tenemos que entregar primero al corazón a Dios, igual que el caballo le entrega el corazón al jinete. Se lo entrega. Morimos juntos. Vámonos a la batalla. Morimos juntos, no importa. Cuando dice entrégale, amarás al Señor con toda tu alma, está hablando que también nosotros tenemos a veces el alma entre dos pensamientos. El alma es el asiento de las emociones y del intelecto que hay en nosotros. Entonces, en el alma se forjan las emociones. Es por eso que tenemos tantas emociones encontradas en el alma. Por eso lo que Dios primero salva es el alma. ¿Se fijan ustedes? El alma. Son almas los que Dios quiere salvar. Almas. ¿Sí? Entonces, cuando eso sucede, al dar a Dios el alma, entregar el alma de nuestra vida, deja de haber esas tormentas emocionales que tanto nos perjudican, nos atormenta, porque con la misma alma, fíjese bien, con un solo miembro, el alma, odiamos, amamos, aborrecemos, aceptamos. Con esa misma alma llegamos a tener odio, rencores. Con esa misma alma nos alegramos y con esa misma alma nos entristecemos. Con esa misma alma decimos sí ahorita y decimos no al ratito. Con esa misma alma es que llegamos a enamorarnos hasta de la persona equivocada, pero nos dejamos llevar por la emoción porque es el asiento y entonces nosotros vamos hacia direcciones equivocadas donde Dios dice derecha y nosotros decimos izquierda. Porque es algo encontrado, por eso Dios lo primero que salva es el alma. El alma. El cuerpo será en el arrebatamiento. Pero tiene que ser cambiado, porque sangre y carne no entran al cielo. Y el corazón volteado para muchas direcciones y muchos lugares. Por eso dice, si tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, nos está dando una gran enseñanza sobre la valentía
que tenemos que tener la misma valentía que tiene el caballo cuando refuerza el corazón y lo entrega al jinete. Morir los dos en la batalla, no importa. Pero también sabe que a pesar de que los animales no tienen alma, porque el caballo no tiene alma, solamente se deja llevar por una emoción que está dentro de él, normal en su vida de animal. Aún sin embargo, entrega también la emoción y por eso escarba la tierra. Cuando vemos el animal que es de guerra, que escarba la tierra, es porque está deseando lanzarse a la guerra. Quiere irse a la guerra, desea irse a la guerra, desea fuerzas. ¿Qué fuerza no tiene el caballo? Inimaginables, fuerte, amén, valiente, y que está dispuesto a entregar las 3 cosas por una sola cosa: llevar a su jinete a la guerra. Significa que es uno de los animales más fieles. El caballo de guerra, antes de lanzarse al combate, rasca primero la tierra. Fíjese bien, rasca la tierra, jala las bridas. Parece que el jinete como que se le quiere escapar, pero el jinete tiene las bridas, las tiene en su mano. Pero hace una cosa bien importante: se somete. Se somete. Significa que aunque rasca la tierra y jala las bridas para irse, no se va. ¿Qué sucedería si un caballo desobediente se lanza antes de la guerra? Pues es, mira, pero para destrucción. Sería destrucción. Porque todos pensarían: ¿por qué se lanzó ese jinete? ¿Qué trae? Ahorita en nuestros tiempos pues pensamos en una bomba, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos los caballos de guerra era algo importantísimo entonces. Pero mientras el jinete no lo suelta, mientras no le suelta lo que él puede rascar la tierra todas las veces que quiera, pero el jinete no lo está dejando ir. Y mientras el jinete no le suelta las bridas, él no tiene autorización, no tiene derecho de pararse e irse a la batalla si no ha sonado la trompeta. ¿Sí? Qué grande enseñanza. A pesar que su ataque será fiero y muy mortal, no se puede ir en ningún lugar. Fíjese bien, hermano, lo que yo estaba mirando en las investigaciones que yo hice es que en nuestros maravilloso y hermoso y apreciado pueblo de Dios, sí tenemos muchos caballos de guerra. Podemos decir que sí, hay hombres y mujeres que están dispuestos a la lucha, a esa lucha espiritual para que podamos ganar las batallas frente al enemigo. Pero que también nos encontramos con personas creyentes dentro del pueblo de Dios que rascan la tierra y le quitan al jinete la brida y se lanzan. Significa que aquí no ha habido sometimiento. No ha habido sometimiento. Sí encontramos caballos de guerra. Sí los encontramos. Y parece que son de guerra, pero guerra mortal y fiera, no guerra edificante. Y le dicen al jinete: suéltame. Suéltame. Y el jinete, aunque no lo suelte, se suelta solo. ¿Sabe dónde estaba yo estudiando acerca de la satanología y la demoniología? Hace algunos días, estudiando todas esas partes importantes, porque yo vi que el caballo como que tenía ciertas características de que pudiera llegar a ser algo así o pudiera tener una posesión, porque se han escuchado ustedes los caballos desbocados, ¿sí? Y me di cuenta aquí, entrando yo a lo que se llama liberadores de demonios en el pueblo de Dios, que muchos son como caballos desbocados, yéndose hacia guerras a las que nadie les ha dicho si la pierdes o la ganas.
a muchos que queriendo presentar un cuadro de que a mí sí me obedecen los demonios. Y yo sí te saco el demonio que traes adentro, aunque primero debería sacárselo él. Aquí nos encontramos con que hay mucho caballo desbocado dentro de nuestras congregaciones, que no son sujetos a la hora que Dios le diga sí o no, sino que se lanzan queriendo encontrar una guerra que no será ganada, porque no será ganada. Porque mismo Eclesiastés nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que el hombre quiere debajo del sol tiene su hora. Así es. ¿Sí? Y en muchas ocasiones nos encontramos con que a veces hay caballos, sí, pero no fieles, sino deseosos de hacer lo que ellos desean, haciendo alarde de sus conocimientos, haciendo alarde de sus títulos, aún de su dinero, de lo que aportan, de lo que dan, pero no verdaderamente siendo sujetos a su jinete, sino que se lanzan cuando quieren y donde quieren. Significa aquí, hermanos, que nosotros tenemos que aprender de este animal que es tan sometido a su jinete y que no se lanza a la guerra y que tampoco se lanza a la guerra cuando no existe guerra. Porque en muchas ocasiones, cuando veamos dentro del pueblo una manifestación, en ocasiones no es guerra espiritual, no lo es. Pero el pueblo de Dios, como está impuesto a ver esas anomalías medio pendencieras y de muchas situaciones, entonces se lanzan queriendo hacer una guerra espiritual cuando no hay guerra. Simple y sencillamente son cosas que vienen normales. Y me voy a tomar nomás un minuto de decirles, mujeres, cuando sientas que pareciera que los espíritus te están atacando y te están queriendo llevar hacia otros lugares equivocados y que estás empezando a sentir dentro de ti ciertas emociones encontradas y muchas cosas cerradas. Mujer, si estás entre los 40 años, vete a visitar un ginecólogo, por favor. Porque la menopausia trae muchas características que parece que están los demonios atormentándote y no están atormentándote. Esto es cuestión de medicina. Esto es cuestión de médico. Estás entrando a la menopausia temprana. Estás entrando a una etapa donde tienes que mirar que tus síntomas te están llevando a requerir un médico. Yo recuerdo una pregunta que le hice a un médico hace muchos años. Le digo, oiga doctor, ¿es cierto que las mujeres menopáusicas cuando ya entran a esa etapa son muy propensas a la esquizofrenia? Y me dijo el doctor, no necesitan estar menopáusicas para estar esquizofrénicas. Tienen muchas características. y bueno, ya después pues que yo crucé por esa etapa, gracias a Dios se fue después de 10 años, pude ver que sí, verdaderamente hay muchos síntomas que sí parecen como que un demonio está atacando, un espíritu malvado se está queriendo introducir. No es más que algo normal que está sucediendo. Entonces, mis hermanas, cuando vayan a los retiros espirituales y empiecen a echarse aire con un ventilador, que nadie piense que usted trae un espíritu, vaya a ver a un médico. Definitivamente. Aquí encontramos entonces que el sometimiento a su jinete es muy grande y es muy maravilloso. Vamos a ver algo bien importante, la obediencia del caballo. Un caballo bien entrenado. ¿Cómo? ¿Por quién? Por su jinete, por supuesto. Bien entrenado. Es un compañero fiel y muy confiable para su jinete. No sé si ustedes recuerdan cuando andábamos allá en el Mundial, ¿cuántas corridas había de caballos? ¿Se acuerdan ustedes de ese tiempo? Que todavía están también por allá. Estos hablan siempre de la obediencia del caballo a su jinete.
¿Sí lo recuerdan? Si no recuerdan, es que ya se salió del mundo. Qué bueno por eso. El moro de Cumbas. El moro de Cumbas. De la misma manera que un cristiano que se somete a la voluntad de Dios es un siervo muy comprometido y dispuesto a cumplir con su llamado. Significa, la obediencia de este animal es una obediencia, pero una obediencia de veras que puede pasar a la última sección. El caballo de guerra, el sonido del combate no lo detiene, ni los clarines de la batalla. Puede oler la batalla y escuchar a los que le combaten, pero siempre está listo para enfrentar su destino. El caballo, fíjense bien mis hermanos, nadie, espero que nunca de nudo los que están conectados se vayan a ofender por eso, pero el caballo y el cristiano tienen muchas cosas en común. Tienen muchas cosas en común. ¿Cuáles son esas cosas en común que tiene el caballo y el cristiano? Su capacidad para superar obstáculos. Nosotros los creyentes tenemos una capacidad para superar los obstáculos, hermano. Que el que no quiere superar los obstáculos que la vida le presenta es porque no los quiere superar. Pero tenemos la capacidad, estamos hechos de una madera tan fina que Dios nos puso en nuestra humana naturaleza, que nosotros somos capaces de brincar todos los obstáculos como un caballo brinca todos los obstáculos. Tenemos la capacidad. Y también tenemos la capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones. ¿Qué significa esto? Que no nos podemos quedar en un duelo o un problema que hayamos tenido porque la vida así nos llevó. Así nos llevó. Nosotros como seres humanos y aún como creyentes podemos llorar enfrente de un ataúd porque se fue nuestro ser querido que era parte importante en nuestra vida. Pero también el que está dentro del ataúd pudiéramos ser nosotros, ¿sí? Pudiéramos ser nosotros los que estamos adentro del ataúd y otro nos estuviera llorando. Así es la vida, es parte de la vida. El muerto puede ser usted o puedo ser yo. Claro, no queremos porque como que nos aferramos a la vida, ¿verdad? Pero podemos ser. Pero estamos tan capacitados para enfrentar nuevas situaciones. Significa que llegará un momento en que crucemos las etapas de lo que es las etapas del duelo y pasamos de una etapa a otra, el tiempo de la adaptación, el tiempo de la realidad, se fue, el tiempo de muchas cosas y tenemos una adaptación dentro de nosotros para adaptarnos a nuevas situaciones. Hay quienes hasta se adaptan a otro matrimonio, sí, estamos tan capacitados así, porque nosotros los seres humanos no estamos hechos de cualquier material, porque Dios no hace cosas sencillas. Estamos dispuestos y nos podemos adaptar a nuevas situaciones. Ni modo, el que sostenía la casa se fue, pues a trabajar. Así de fácil. Estamos impuestos. Sí, estamos capacitados. Significa, también tenemos de las cosas que tenemos en común el caballo y nosotros, es que enfrentamos con determinación los retos que la vida nos presenta. Nos determinamos. Saldré de esto. Esto tendrá que arreglarse. Este hueso se tendrá que componer. Quiera o no. Porque Dios no lo hizo quebrado, lo hizo normal. ¿Sí? Entonces aquí encontramos que tenemos una determinación de los obstáculos que podemos también cruzar, de lo que retos que la vida nos presenta. Tenemos esas tres características que la tienen los caballos. La conclusión: los caballos son un rico símbolo en toda la Biblia y representan temas de fuerza y poder militar, rapidez y acción veloz. Ahora sí, vamos a ver. El libro de Apocalipsis en el capítulo 6 nos presenta a los llamados jinetes
4 caballos, 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Sí? ¿Han pasado por ahí ustedes? Me imagino que sí, todos. El primer caballo, solo hablaré del primero porque no estoy en clase de escatología. Solo hablaré de uno. El primero que se presenta. Juan está llorando porque no encontraron a nadie digno de abrir los 7 sellos que componían los 7 juicios que Dios tiene para esta tierra. Entonces él lo que está haciendo es escuchando la voz de un ángel que le dice: Juan, no llores. Ya se encontró quién es digno de abrir esos sellos. Ya encontramos quién es digno de abrir esos sellos. ¿Cuál es el nombre que le da? El león de la tribu de Judá. ¿Se fijan dónde vuelve a aparecer el león? Hasta Apocalipsis. No llores, Juan. El león de la tribu de Judá es el que va a abrir los sellos. Y cuando él abre los sellos, el primero que sale corriendo es un caballo blanco. ¿Sí? Un caballo blanco. Muchos pueblos de Dios que no se han puesto a escudriñar la escatología, porque la escatología y especialmente el Apocalipsis, que está lleno de imágenes, simbolismos y de tantas cosas, aún sin embargo al escudriñarlo nos damos cuenta de que hay muchas equivocaciones y que las están hasta enseñando desde los púlpitos. Yo le digo porque yo lo he escuchado, predicaciones. Y sale, dicen, y hasta lo hacen con mucha elegancia, y sale el primer caballo del Apocalipsis, y ahí viene montado Jesucristo. No es Jesucristo. El que viene montado es el anticristo. Y entonces la pregunta que de muchos es: ¿y si es el anticristo, por qué viene en un caballo blanco? ¿Qué acaso el blanco no significa pureza? ¿Qué acaso el blanco no significa blancura? ¿Qué acaso lo blanco no significa cosas limpias y bonitas? ¿Por qué no puede ser el Mesías? Pues cuando el Mesías será el primero que se presentará en la tierra para venir a salvar a una humanidad. No. El Mesías ya vino en el libro de Tesalonicenses, pero él no vino a la tierra. Él se quedó en una nube esperando a su pueblo. El pueblo que será arrebatado, transformado, llevado en las nubes, pero no sin que antes venga y se lleve a los muertos en Cristo. Ellos serán primero, nosotros no seremos delanteros de ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya están glorificados, están arriba, ya traen la gloria de Jehová dentro de ellos. Entonces ellos serán los primeros que serán levantados, pero allí no dice que transformados, porque ellos ya dejaron su humana naturaleza allí en ese cajón. El mar entregará a sus muertos, el fuego entregará a sus muertos, la tierra entregará a sus muertos, y entonces el pueblo de Dios se va. Y Jesucristo ya no viene, ya se llevó su iglesia, ya se llevó lo que le pertenecía, ya se llevó todo aquel que confesó, ya se lo llevó, ya no tiene nada que venir a hacer hasta que no se cumplan todos los juicios, los sellos, las copas, los juicios que le vienen a esta humanidad. Entonces el primer jinete, el primer caballo del Apocalipsis, a pesar que es blanco, no es Jesucristo, este es el anticristo. Es blanco y tiene corona y vence también. Es blanco, trae un arco, fíjense bien, trae un arco. ¿Qué significa que trae un arco? Significa que él viene a guerra. Él viene a guerra. Él no viene pacífico, él viene a guerra. ¿Sí? 3 años y medio será la llamada paz falsa y 3 años y medio será la guerra del Armagedón. Él viene a guerra, por eso trae un arco. Ahora, trae una corona. Esa corona significa que él regirá y las naciones lo aceptarán.
Las naciones dirán, este es el que traerá la paz de la tierra. La ONU se equivocará y dirán, este es el gran líder que estábamos esperando, que pondrá la reconciliación entre el presidente de Ucrania y Putin. Este será el líder que traerá la reconciliación entre Irán e Israel. Este es el gran líder porque él se presentará con una corona diciendo que él es el rey. Y lo peor de todo, que Israel dirá, he aquí el Mesías. Tristemente. He aquí el Mesías, así lo dirá Israel. Y entonces por eso están ya planeando el tercer templo, porque quieren que él venga y encuentre un lugar para adorarlo. Pero es el anticristo. Significa, dice que sale venciendo y para vencer. Venciendo es que es el primero que sale, presentándose como lo que no es, pero como es blanco, como trae corona y como dice venciendo y para vencer, este es el Mesías, este es Jesucristo que viene por su iglesia. ¡Qué equivocación tan grande! ¿Cómo han engañado al pueblo de Dios de esa manera? Solamente es cuestión de que nos vayamos más adelante después de los juicios, después de las copas y después de todo eso, para ver otro caballo blanco. Otro. Vamos a ver el otro caballo blanco y este está en Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19. Este caballo, si pueden abrir sus Biblias, porque aquí ya como que se atoró. Apocalipsis 19. ¿Sí lo tienen? A ver, mi hermano. Retírense, por favor. ¿Cómo se llama esta cosa ahorita? Porque a ver. No. Gracias, señor. Apocalipsis 19. Este sí tiene características de Jesucristo. Este sí es Jesucristo. Pero ¿cuánta diferencia hay entre Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 19? Es una grande distancia, donde se suscitarán las copas, los juicios, los sellos y todo lo que Dios tiene que tratar con la humanidad que le ha fallado tanto y lamentablemente con la iglesia que siempre jugó con el evangelio. Santo. También con ellos. Dice Apocalipsis 19:11, debe una característica, ustedes están leyendo ahí. ¿Qué dice? Primera característica. Entonces vi el cielo abierto. Ajá. Y aquí un caballo blanco. Un caballo blanco. Montaba, se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Cómo se le llama a Jesucristo? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Segunda característica, con justicia juzga y pelea. ¿A quién se le dio la autoridad de juzgar solamente? A Jesucristo. Deme otra característica que está ahí. Váyase más para adelante. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus ojos eran llamas de fuego. Juan lo vio muchas veces en llamas de fuego. Muchas veces. Y luego la otra característica. Había muchas diademas. Tenía muchas diademas. No tenía una como el anticristo. Él tiene muchas diademas. Significa que esto es, él levantará gente de los 4 cabos de la tierra. Tenía un nombre escrito que ninguno conoce y ese nombre es sino él mismo. Ajá. ¿Cuál es el nombre? El Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Significa que ese nombre sí le corresponde a él. Otra característica. 23. Vestidos de lino. A él le sigue una multitud
¿Dónde? Vienen en caballos blancos. ¿Sí? Más adelante. Caballos blancos, de su boca sale una espada aguda Ujú. para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Ahí está hablando de la guerra del Armagedón. Pero fíjense bien, ¿verdad que sí dice ahí que le seguía una multitud en caballos blancos? Sí, ¿Sí? le seguían en caballos blancos. Le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esa multitud de caballos blancos? Ejércitos celestiales. Ejércitos celestiales. ¿Y quiénes componen esos ejércitos? Los ángeles. ¿Quién? Los ángeles. No. Ese ejército que le seguía es la iglesia del Señor. Santo. Es la iglesia del Señor, porque allí dice que vienen vestidos, ¿cómo? Blanco y limpio. De lino blanco. Lino blanco. Lino blanco, que son las justicias de los santos. Significa que si la iglesia ya se fue en el arrebatamiento, ya pasó por el tribunal de Cristo, ya les fue entregada su corona que se ganó por lo que hizo aquí en la tierra. Ahora acompañan al Mesías a que venga nuevamente a la tierra. Esta es la segunda venida que Él viene. Porque cuando Él vino por su pueblo, Él no pisó la tierra. Él esperó su pueblo en las nubes. Él no vino a la tierra, Él esperó su pueblo en las nubes. Levanta a los muertos y levanta a los vivos, calificados por supuesto. Yo sí esa revelación. Ajá, 2 veces. Dios me la dio a mí. ajá. Entonces aquí nos encontramos con que vienen con lino fino, vienen vestidos de lino fino, que son las justicias de los santos. La iglesia se tiene que ir de la tierra con lino fino. ¿Por qué va a venir de lino fino? Usted nomás mire este panorama, solamente vea, imagíneselo. Creyentes que nunca han vivido la santidad y nunca se han vestido de lino fino. ¿Cómo sería ese ejército? Todo ese ejército en caballos blancos, resplandecientes, hermosos, siguiendo a Jesucristo, porque ese sí es Jesucristo, el del 19, siguiendo a Jesucristo con toda la vestimenta manchada, toda la vestimenta salpicada, toda la vestimenta llena de horrores, de las cosas equivocadas de la tierra. ¿Combinaría esto de los caballos blancos? No, claro que no. No va a combinar. Por eso la iglesia se tiene que vestir de lino fino desde ahorita, en este momento. No se va a vestir arriba. Les doy esta ilustración. ¿Ustedes han visto alguna novia que se viste en la iglesia? ¿Cuándo se va a casar? Que llega ante la iglesia con el vestido de novia en un gancho. De días y días prepara su vestido, lo Años. plancha, lo limpia. Puede todo. ser años. Él nos Años. dice cuándo regresa. Aquí encontramos entonces que los caballos blancos tienen una característica muy importante y que están reservados muchos caballos blancos para el Rey de Reyes, y están reservados muchos caballos blancos para que le siga su iglesia, la esposa, la de las bodas del Cordero. Amén. Qué importante el estudio de los caballos, desde dónde vienen representados y cómo termina en este tiempo, ya con la culminación de lo que usted y yo estamos esperando. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor, cuando se encuentra en esos momentos críticos de su vida, momentos tristes de duelo, de desesperanza, que cruzamos todos los creyentes, porque todos los creyentes cruzamos por ahí? ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor, ¿cuándo vienes? Al menos dime. Inmerecedores, claro, de la revelación, inmerecedores. O que también podemos decir, como decían los mártires, sí ven, Señor Jesús. Déjeme darle
un aliciente hermoso y bello. Su caballo está listo en el cielo. ¿Qué está esperando el caballo? ¿Por qué no se lanza a la tierra? ¿Qué está esperando? El jinete. Está esperando el jinete. No viene, Apocalipsis dice que no viene solos. Está esperando el jinete. Hermano Miguel, lo está esperando el caballo. Pero él sigue leyendo bien atento. Significa entonces que estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia y el caballo nos está esperando. ¿Sí? ¿Hay preguntas hasta aquí referente a este punto de los caballos? ¿Todo está bien? ¿O de aquí se va a ir a comprar un caballo? Entramos al tercer insecto. Ahora nos vamos a los insectos. Sabios como hormigas. 4 cosas son las más pequeñas de la tierra. Y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Significa, el proverbista también incluyó las 4 cosas más pequeñas de la tierra: las hormigas, los conejos, las langostas, las arañas, catalogándolas de ser más sabias que los sabios. Al estudiar las hormigas nos vamos a dar cuenta qué falta de veras de conocimiento tenemos los humanos. Vamos a ver un ejemplo de las hormigas. Y le está hablando aquí a los trabajadores. Ve al hormigo perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Las hormigas viven en pequeñas colonias o colonias extremadamente grandes y pueden controlar grandes territorios integrados por millones. Los hormigueros no se componen de cientos ni de miles, se componen de millones diminutos insectos. Otra cosa que tienen las hormigas, se acomodan a vivir en cualquier lugar, en hendiduras de peñas, en árboles vivos o árboles secos, debajo de arbustos de la tierra. Ellas se acomodan a vivir en cualquier lugar. Este es un grande ejemplo que las hormigas nos están dando, hermanos, para todos nosotros los que hemos pisado campo misionero, que hemos andado en campo misionero, donde no existen las comodidades, donde no existe lo que deseamos o lo que queremos, donde nos dicen trajo su cobija porque aquí no hay cobijas, trajo su almohada porque aquí no hay almohadas. En centros misioneros, hay centros misioneros que uno come de lo mejor, le dan de lo mejor, hay camas, buenos colchones, pero hay centros misioneros donde no hay nada de eso y se tiene uno que adaptar a estar en esos lugares porque no hay otro. Yo fui misionera en Bavícora, Chihuahua, donde estaban apenas construyendo el centro misionero tarahumara para enseñar a los niños tarahumaras a hablar español, porque no hablaban español. Y lo que quería este centro misionero es que ellos se presentaran ante el gobierno del estado a reclamar por qué les estaba Estados Unidos talando todos sus árboles. ¿Por qué? Estaban destruyéndoles todos los bosques, estaban destruyéndoles todos los árboles que ellos tenían para traer la madera. O sea, estaban robándolos. Pero presentaron un montón de tarahumaras ante el gobierno, pues no te entiendo, y se acabó porque el gobierno estaba de acuerdo con ellos. ¿Qué hizo este centro misionero? Castellanizarlos. Yo llegué a ese centro misionero cuando llegaron también los maestros que sabían hablar ese dialecto y sabían hablar el español. Lo único malo que había en este centro misionero es que no había comodidades. Ninguna. Ahí había que acostarse donde pudiera. Sí, definitivamente. Fíjese bien, qué gran ejemplo nos da la hormiga. La hormiga se acomodan a vivir en cualquier lugar, en hendiduras de rocas, en árboles vivos, en árboles secos, debajo de arbustos o en la misma tierra. Encuentran su lugar,
se acomodan, se adaptan, tratan de buscar los lugares donde ellas puedan adaptarse en estos lugares. Le voy a decir, y esta parte grábesela porque la vamos a necesitar más adelante. La hormiga come, ustedes quizá conozcan los granos de trigo. ¿De qué tamaño son? Creo que así. ¿Como el arroz? Como el arroz, un poquitito más grueso, más o menos. La hormiga come un grano de trigo y la mitad del otro, todos los días. Si ellas comen solamente un grano de trigo y medio, usted se puede imaginar cuánto alimento metió a su hormiguero para que con eso se satisfaga ella. O sea, ¿sí pensamos? Que todo lo que ella metió al hormiguero no le cabe en la panza, no le cabe. Y no por eso dice esto es mío. Simple y sencillamente ella come lo que va a comer y lo que le cabe. Pero no pelea lo más que metió. No discute lo más que ella trajo. ¿Por qué? Porque la hormiga tiene una característica muy bonita. La hormiga no trabaja para ella. Qué grande ejemplo, mis hermanos. La hormiga no trabaja para ella. Entonces, ¿para quién trabaja? Si come tan poquito, ¿por qué todo el día se la pasa trabajando? ¿Y por qué todo el día se la pasa trayendo alimento de diferente? ¿Por qué si come tan poquito? Porque ella no trabaja para ella. La hormiga trabaja para otra hormiga. ¿Qué ejemplo tan bonito? Significa esto que ella trabaja para todas las que componen el hormiguero, que vienen siendo las hembras estériles sin alas, que forman compuestas de hormigas obreras. Ellas traen el alimento para las obreras. Por eso traen tanto alimento. Ellas son las encargadas del almacenaje y de cuidar las larvas. Ellas trabajan para todas las que van a cuidar las larvas. Ellas trabajan para los soldados que están adentro de los hormigueros. Hay hormigas soldados. ¿Qué hacen estas hormigas soldados? ¿Qué hace un soldado? Pues se encarga de la defensa del hormiguero. Si usted ha atacado un hormiguero en alguna ocasión, deseando acabarse con esos bichos, y una hormiga se le ha subido y le ha picado, ¿les ha pasado? Sí. Una nomás. Una sola hormiga. Y le ha dolido bastante. Esas son las hormigas soldados. Ellos son las que se encargan de la defensa del hormiguero. Ella no nos atacó porque nos quería atacar, sino porque nosotros fuimos y atacamos su hormiguero. Se encargan de eso, de cuidar. Pero hay otras que se encargan de triturar los alimentos. Imagínese usted un hormiguero que mida 2 centímetros, pero traen una larva que mide mucho más. ¿Cómo la van a meter? ¿Cómo le van a hacer para meterla para adentro? No cabe. Hay otro grupo de hormigas que se encarga de triturar los alimentos, porque estas son las hormigas especializadas encargadas de misiones especiales. Significa que cada hormiga se hace especialista en su área y conoce su trabajo. Significa que si las hormigas nos enseñan que cada una conoce su trabajo y hace las cosas que debe de hacer, sin anhelar y sin querer lo que otras tienen, nos da un gran ejemplo de tantos lugares donde se discute y se pelea por los cargos. Los cargos, yo le llamaría los huesos, como le llaman los políticos. Así le llamaría yo. Y que cuando se va a hacer cambio de mesas directivas, porque como hay un sueldo,
Es un pleito el que existe en estos lugares. Y usted pensará que me lo han platicado. No, yo estaba allí. Yo misma he sido testiga con tantos años de ministerio. Yo misma he sido testiga peleándose los cargos. Querer el cargo más grande, el más pequeño. No, yo quiero el más grande porque lleva mejor sueldo. Las hormigas nos enseñan que cada una de ellas hace su trabajo y lo hace con eficacia y lo hace con valentía y no se mete en el trabajo de todas las demás. No lo hace, no pelea, no le dice, las trituradoras no le dicen a los soldados, vente a triturar un rato y yo te cuido al hormiguero. No, cada quien hace su trabajo con esmero, hace su trabajo con excelencia. ¿Qué nos enseñan los creyentes? Que el trabajo que Dios nos ha dado debemos de valorarlo, debemos de cuidarlo, debemos de trabajar con tanto éxito, con optimismo, con alegría, con todas esas cosas. Ahorita en este momento, el trabajo del pastorado es uno de los trabajos que más está creando problemas entre los pastores por la salud de ellos. Significa, en este momento, está una estadística de mucho pastor que ha muerto por problemas del corazón, por exceso de trabajo dentro de sus congregaciones, excesos de problemas dentro de sus congregaciones, y lamentablemente es ahorita el ministerio más pesado que podemos encontrarnos. Y entonces el pastor, en vez de buscar a veces la dirección de Dios para poder ser y ejercer su trabajo como Dios le ha indicado que lo deba de hacer, con la fuerza de lo alto y la fortaleza del búfalo, ¿qué hace? A veces, en muchas ocasiones, cambia de ministerio, pero cambia de ministerio porque aquel otro ministerio deja más dinero y este no está dejando mucho, ¿sí? Y entonces, aquellos que andan en ciudades donde la gente está más despierta y no con facilidad la van a quitar la lana como las ovejas, no se va a dejar tan fácilmente porque está más despierto. Las redes, los programas, las experiencias nos ayudan a entender muchas cosas y a cuidarnos de los lobos rapaces. Entonces me voy a los pueblos donde no pelean tanto y allá con facilidad puedo tomarlo. ¿Se fija? Las hormigas nos dan un ejemplo. Al lugar donde Dios nos llamó a trabajar, tenemos que hacerlo con excelencia. Tenemos que hacerlo con dedicación. Porque las hormigas no se andan peleando por cargos. No andan peleándose por hacer una cosa y la otra. Ellas fueron designadas. Usted se puede imaginar, mi hermano, las maravillas de Dios. Por eso este grande filósofo, Agustín de Hipona, él decía, maravillas del Dios del cielo. ¿Cómo quisiera que les hablaras a los hombres y les hicieras entender y que aprendieran de los insectos, que ellos se conforman con tomar lo que tú les das cada día? Verdaderamente es hermoso cuando miramos cómo los animales nos pueden enseñar. Y que un animal tan pequeñito, que no tiene capitán, no tiene gobernante, no tiene quien lo dirija, no lo vemos haciendo huelgas en las calles. No la vemos en esas cosas, porque cada quien toma su trabajo, toma su postura, así como somos nosotros. A lo que Dios nos ha llamado, hagámoslo con esmero, hagámoslo, porque allí Dios nos va a bendecir. Amén. En ese lugar que Dios nos ha dado. Significa que el cristiano tiene que hacer su trabajo no con mediocridad, sino con excelencia de lo alto. Tienen un ejemplo de liderazgo colectivo. Cada hormiga trabaja para otra hormiga y todas las hormigas trabajan para un mismo hormiguero. De tal manera que si les destruyen el hormiguero, lo vuelven a hacer otra vez. Lo vuelven a levantar, no hay problema. Al igual, estos animalitos necesitan mucha iniciativa. Dice Proverbios 6:7, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, la hormiga no tiene jefe, ni capataces, ni gobernantes.
No necesitan que lo estén mirando como muchos trabajadores, que si el patrón está, se trabaja, y si el patrón no está, no se trabaja. No, tienen una iniciativa de trabajo muy importante. Ellas cumplen con un diseño que se les ha dado y el propósito del creador que les implantó a ser creadas. Las hormigas no necesitan andar en desfile. Cada hormiga responde a un programa y a un propósito implantado por Dios desde la creación. No conocen la palabra imposible. Las hormigas son sacrificadas. Las colonias de las hormigas tienen que sufrir bajas, perder hormigas de su ejército. ¿Qué hacen? Cierran el hormiguero, como muchas iglesias que cierran porque se fueron los miembros. Que yo sepa, no lo hacen, porque hacen otra vez. Me tumban uno, hago otro. Fíjense, las hormigas tienen ese dicho que tienen mis paisanos. Dicen, aquí estamos, hablando Estados Unidos, y no nos vamos. Y si nos echan, nos regresamos. Así las hormigas. Me rompes el hormiguero, vamos a hacer otro. Y llegan y nos rompen el otro, vamos a hacer otro. ¿Ve? Qué grande ejemplo, hermanos. Qué grande ejemplo. Sacrificadas. Preparan el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. Así dice Proverbios 6:8. Trabajan en equipo y para el equipo. ¿Ustedes creen que una hormiga sola puede hacer mucho? No. Trabajan en equipo y para el equipo. Fuera de esa sociedad compleja, les sería muy difícil sobrevivir. Amén. Sin unión no alcanzamos la realización. Fíjese bien, la hormiga tiene el cerebro más grande y de más pensamiento que el ser humano. ¡Qué característica, hermano! Piensa más que los seres humanos. Le voy a... que aquí está hablando acerca, hermanos, y le voy a dar un poquito de historia. El pueblo de Israel salió de Egipto y cuando Dios ya les especificó a dónde iban a ir, le dice a Moisés, los vas a llevar por este territorio. Van a llegar a un territorio que yo le di a Esaú. Esaú era el hermano de Jacob, ¿se acuerdan? Pero como hicieron las paces, se reconciliaron como hermanos. Entonces Dios no quiso dejar afuera a la descendencia de Esaú, sino que escogió un territorio y se la dio a Esaú, ¿sí? Luego escogió también otro territorio y se lo dio a otro personaje que también lo miró con agrado, ¿sí? Bueno, le dice al pueblo de Israel, cuando pases por este territorio es de Esaú, tú no lo puedes conquistar. Yo ya se lo di y tú no puedes conquistar ese territorio, ¿sí? Y le dice, y cuando pases por ahí, ellos tienen muy buenas aguas de buenos pozos y también tienen muy buena comida porque son muy buenos agricultores. Pero cuando pases por allí, todo lo que te bebas y todo lo que te comes lo tienes que pagar. ¡Qué grande ejemplo! Dios podía haberle dicho, pueblo de Saúl, allí viene Israel, regálales. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel salió de Egipto con muchas riquezas. Traían muchas riquezas, traían oro, traían plata, traían vestidos, traían cosas elegantes de Egipto que se cree por la historia que Faraón lo que quería era que se fueran porque andaban saqueando todo Egipto. Lo que quería era que se fueran ya. Iban ricos. Este no era un pueblo pobre.
Le dijo, y cuando pases por esta tierra, te vas a tomar el agua de ellos, pero tú la vas a pagar. Y también lo que te vas a comer, también se los vas a pagar. Esto nos da un grande ejemplo, hermano, de la hormiga. Que la hormiga trabaja para el otro, no trabaja para él. ¿Qué ejemplo nos da esta historia? Esta historia nos da el ejemplo de que nosotros, aunque seamos creyentes, hermanos, no podemos ser carga para los hermanos. No debemos ser carga. Está bien si los hermanos nos quieren dar, nos quieren ayudar. Está bien que nos lleven algo, pero esto no significa que tenemos que ser carga para los hermanos, porque en muchas ocasiones hay creyentes que esperan que porque somos cristianos debes de ayudarme, debes de darme, debes de traerme. No, hermanos, no. Todos tenemos dos brazos para trabajar y para ayudarnos a nosotros mismos mientras podemos. Esto nos enseña la hormiga. No trabaja para ella, trabaja para el otro. Ya para finalizar con este hermoso y bello insecto, solo cuidémonos de ellas. Las hormigas han metido cámaras en los hormigueros y las hormigas tienen casas de 3 pisos. No existe un insecto tan buen meteorólogo como ellas. ¿Por qué hacen casas de 3 pisos? Porque ellas, como tienen un cerebro más abierto que el del ser humano, qué pena, ¿verdad? Pero bueno, tienen un cerebro más abierto, ellos escuchan. Yo le aseguro que las hormigas están oyendo este ruido de la lluvia ahorita, lo están oyendo. Y a través del ruido de la lluvia, ellas saben si el primer piso se va a inundar y se cambian para el segundo piso. No, güey. Ahí están. Ahorita se fueron a lo más profundo por el tormento. O se subieron al techo. Ajá. Y ellas saben, por el ruido, saben cuando las aguas subterráneas vienen demasiado fuertes o pesadas y que pueden llevarse la parte de abajo del hormiguero y se cambian al segundo piso. Son las mejores meteorólogas que existen. Se conocen los ruidos de las aguas y saben cuándo. ¿Qué nos dice la Biblia? Jesucristo le da un ejemplo a sus discípulos. Dice, el hombre que construyó sobre la arena y vinieron los vientos y vino el agua y fue grande su ruina. Significa que ¿quién construye mejor? Las hormigas. ¡Qué gran ejemplo! ¡Qué gran ejemplo! Y nosotros, a pesar que vemos las nubes que se están oscureciendo, salimos sin paraguas, sin suéter, sin nada. A pesar que vemos las nubes. ¿Cierto o no? Sí. Aprendamos de las hormigas, que tienen todas las cosas bonitas. ¿Seguimos adelante? ¿Tomamos un receso? Tomamos un receso.